Hola querida iglesia y bienvenidos a otro vídeo más, a otro tiempo más juntos como iglesia y como formando parte de la iglesia de Chamartín o nosotros como creyentes. Me gustaría empezar con un versículo de los muchos que se mandan en los grupos que tenemos, tanto grupos caseros como grupos de oración, como grupos de anuncios y muchos grupos dentro de la iglesia, pues se mandan versículos y hay algunos que creo que merece la pena reforzar, recordar y que nos ayudarán mucho en nuestro caminar, en nuestro tiempo con Dios. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mira, en este tiempo un poco confusos, en estos tiempos donde vemos que las cosas no están arrancando, donde lo que recibimos son noticias raras y cada vez un poco peor, ¿qué tal si nos pegamos a Jesús y dejamos que de nuestra vida salgan los frutos naturales que van a dar toda la gloria a Él? Mira, pégate a Jesús, porque así la vida tiene sentido. No te despegues de Jesús, porque te quedarás solo o sola. Bienvenidos y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. ¿Sabías que Dios también tiene un nombre? Este es un nombre formado de 4 consonantes, Yod, Hei, Vav y Hei. Es súper interesante porque el nombre de Dios se deriva del verbo Hayah, que significa ser. De ahí que a Moisés le dijera Hayah, Asher, Hayah, o yo soy el que soy. Pero entonces, si el nombre de Dios no contiene vocales, ¿cómo lo pronuncio? Pues los judíos no lo hacen, ellos utilizan otros términos como Adonai o Elohim. Pero en el 1100 los cristianos utilizaron el tetragramaton, que son estas 4 consonantes, con Adonai, y salió Yahuwah, que después se volvería Jehová, pero que el consenso más correcto es Yahweh. Pero lo increíble es lo siguiente: los rabinos dicen que estas 4 letras suenan como una respiración. Al nacer, todos los seres humanos lo primero que hacemos es respirar, pronunciando entonces el nombre de Dios. Por eso el Salmo 150 dice: todo lo que respira, alabe a Yahweh. Así que creas en él o no, cada respiro que das, dices su nombre. Hasta el día de hoy decir que creo en Dios me cuesta. Hace un par de semanas recibí un intento de burla y de risas hacia mí por el hecho de creer en Dios, pero hace un par de días recibí un versículo de parte de Dios que hoy quiero compartir contigo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, resucitó y el que está a la diestra de Dios y el que intercede por ti y por mí. Así que cuando alguien se intente reír de ti, piensa que esa batalla Dios la ganó. Hola niños, niñas, ¿qué tal estáis? No te hace caso ni Perry. Hoy tenemos a amiguito. Hoy ha venido nuestro amigo que está aquí. Y yo sé, ya vas a decir, pero hablas tú, sí, se lo sabe. Pero es un secreto nuestro que vamos a guardar. Que nuestros padres no se enteren que cuando habla Zulete hablo yo. Somos Chicos, ¿qué tal estáis? ¿Qué? A ver si hacéis un poquito de caso a este señor y le empezáis a mandar versículos y empezáis a hacer un poco de cosas, ¿eh? Papás, venga a espabilar. Bueno, lo he usado yo porque así ya no soy yo el que parece que estoy diciendo. Pero mira, tengo 2 versículos y a lo mejor un vídeo de otro versículo y el WhatsApp mío está explotando de tantas reacciones y tantos versículos que estoy recibiendo de parte vuestras. Así que os animo, recordad, es muy importante que conozcamos la Biblia y es muy importante que la memoricemos. Y es muy importante que la sepamos, porque un día la necesitaremos. Y ahí están los versículos. ¿Y sabes qué? ¿Qué se le va a olvidar decir? Que hoy tenemos WikiWi. Así que recibirás un vídeo
que tú puedes pinchar y ver con tus padres, tu madre, tus abuelos, tus hermanos y tus tíos y tom. Mira, es que si no le callo va a estar ocupando todo nuestro tiempo. Así que disfruta del vídeo. Hoy no tienes tarea ninguna, pero mira estas fotos y este vídeo que nos han mandado los niños de la iglesia. Os queremos y Señor, pedimos que bendigas a cada niño en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hoy os voy a hablar sobre un versículo de la Biblia. Mateo 6, versículo 6. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre. Pues Él da lo que se le pide en secreto. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Querida iglesia, seguimos con las epístolas pastorales y vamos a tocar una parte de estas que digo, esta parte es muy importante dentro de la Biblia porque está escrita como si fuese un resumen de algo que quiere transmitirnos que es muy importante, pero cuando yo la leo, en realidad, mira, me quedo igual que si no lo hubiese leído. No es de estas secciones que lees y dice, el Señor es mi fortaleza, entonces dice, vale, he entendido que el Señor es mi fortaleza y me ayuda en mis debilidades, entiendo que me ayuda en mis... No, yo leo esta parte y digo, Dios mío, ¿qué es lo que quieres decir con esto que está aquí puesto? Así que oramos, la leemos y me dais la razón. El título de la predicación de hoy es el misterio de la piedad. Y digo, bueno, el misterio de la piedad tiene que ser algo extraordinario, un resumen de lo que nosotros creemos. Vamos a ver cómo está metido, qué podemos sacar y con qué podemos salir algo que sea aplicable a nuestras vidas. Así que, Señor, por favor, ayúdanos a entender tu palabra, a respetar tu palabra, a ser sabios con tu palabra y, sobre todo, a no ser solo oidores de tu palabra, sino buenos entendedores y personas que aplicamos lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Esto dice el texto, 1 Timoteo 3, 14, 16. Sabemos que 1 Timoteo fue escrita por Pablo a Timoteo, que en este caso se quedó en Éfeso, encargado por Pablo para que llevase la iglesia o actuase en la iglesia y ordenase la iglesia. Por eso, el domingo pasado hablamos de los obispos. Después nos hubiese tocado hablar de los diáconos, más o menos
habla de las mismas cosas, como diciendo, bueno, vamos a ser una iglesia de cristianos, vamos a dejar las cosas de atrás, las cosas del pasado, fuera, como cosas que en realidad no tenemos que mezclar con Jesús, porque Jesús es inmezclable, no se mezcla con nada, no puedes mezclarlo con nada. Aunque lo que antes hacías fuese bueno, o aunque lo que antes hacías no tuviesen nada por decir así, pues no pasa nada por eso, no pasa nada, pero no mezcles con Jesús, porque es que Jesús es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos, es suficiente. Y si me apuras, Jesús es de sobra para todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué vamos a tener que mezclar? ¿Por qué vamos a tener que mezclar? Y antes de leer ya, que he arrancado aquí, es muy fácil como personas que mezclemos. Si has sido una persona religiosa antes, muy fácil mezclar a Jesús con tu religión o lo que te han enseñado. Tenemos que quitarlo. Pero si no has sido una persona religiosa, sino que has sido una persona que has caminado conforme a lo que tú has querido o has creído en tu buena fe y buena conciencia, es muy fácil mezclar lo que nosotros creemos y nuestra buena fe y buena conciencia con Jesús, como que Jesús se amolda a nuestro pensamiento. No funciona así. Ahora, nuestra mente es la de Cristo. Bueno, pensando en todo eso, llegamos a este texto. Y es un texto que yo soy consciente, estoy convencido de que cuando lo leemos lo pasamos rápido. Este texto viene con textos anteriores y textos posteriores. Por eso este texto es como no un resumen, de decir, bueno, te explica todo esto por este motivo y ahora te digo esto por todo lo que viene posterior. Y dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Pablo, ir a ver a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esta frase para mí siempre ha sido muy importante, porque muy grande es el misterio de la piedad. Entonces, es como decir que Pablo nos va a decir el secreto de la piedad, de aquello por lo cual nosotros nos movemos. Entonces, miras el misterio de la piedad y dice, Dios fue manifestado en carne. Algunos dicen que no aparece Dios, que dice, Él fue manifestado en carne. Bueno, está bien, sabemos que por el contexto es Dios, o está hablando de Jesús. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Punto. Vale. Aunque lo leas más despacio, te vas a quedar con la misma sensación. Mira, Andrés, muy bien, no sé qué puedo sacar de este texto. Muy bien, no sé qué puedo sacar de este texto. Si hay algo que yo sacaría así a primera vista, es el énfasis que hace de que Dios fue manifestado en carne, que Jesús fue manifestado en carne, como diciendo, mira, lo que hemos vivido es real y es verdad. Jesús es verdad y es real, es carne, porque ya había movimientos y creyentes que no compartían esto. Había personas que no creían que Jesús se había hecho carne. Había personas que decían que había venido en espíritu o que lo que había venido era como un simulacro de Dios. Entonces empezaban a compartir todo esto y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, cuidado, porque nosotros creemos esto. Este es el misterio de la piedad. Jesús o Dios, voy a poner para respetar el texto en este caso, Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Recordad que Pablo y la predicación a los gentiles era muy importante. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este texto, el que está más pequeñito, Dios fue manifestado en carne, algunos dicen, por eso he puesto la partitura allí, algunos dicen que era parte de una canción, de un himno, como los que nosotros cantamos o los que hemos cantado el domingo. Muchos himnos lo que hacían era recordar y enseñar a las personas lo que realmente creíamos como creyentes, o creemos como creyentes. En realidad, parte de la alabanza o parte de las canciones tenían una función pedagógica, de decir, bueno, ¿cómo aprendemos mejor versículos? ¿O cómo aprendemos mejor lo que es Dios o quién es Dios? Bueno, pues a través de las canciones. Entonces, cantaban himnos y esto parece ser, o dicen, o es posible, ¿vale? Para no decir categóricamente, sí, no sabemos categóricamente, que fuese parte o una sección de un himno. Pero no está puesto por casualidad, porque lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, que nada te desvíe del misterio de la piedad, de aquello que nosotros creemos, de lo que son la raíz o la esencia del Evangelio. Por eso después vemos que en Tito
después de hablar del misterio de la piedad, dice la predicción de la apostasía, y nos habla de la apostasía. Pero es que ya antes nos ha hablado de los falsos maestros, de la gente que empezaba a hablar y hablar y hablar. Mira, Timoteo, que nada te desvíe de lo que es importante. Preocúpate de aquello que es importante. Preocúpate de las cosas que realmente merecen la pena. Entonces, lo que he hecho con este texto es sencillamente lo que veis ahora mismo en la pantalla. Es posible que si me estás escuchando y no viendo la pantalla, pierdas un poco el hilo aquí, pero lo que he hecho ha sido desmenuzar cada una de las partes. Yo quiero entender este texto. Yo no quiero coger este texto y pasarlo porque no entiendo muy bien lo que este significa. Y cuando me dicen, bueno, ¿qué es la piedad? Y cojo, puedo recitar esto, pero no entiendo muy bien lo que estoy recitando. O puedo decir, mira, pues pueden mirar en 1 de Timoteo, o la piedad es el bueno. Y ya está. Y en realidad no es así. O sí, es la consecuencia de entender bien lo que significa la piedad. Así que cojo el texto y lo desgrano, bien, poco a poco. Esto te escribo. ¿Qué es lo que escribe? ¿Esto es lo que viene posteriormente o también lo que viene anteriormente? ¿Vale? Según lo que está escrito en la carta, bien en el original, es toda la carta. Y esta carta, Timoteo, te la mando, esta carta. Entonces, ya de entrada tienes que decir, cuando vas a centrarte en lo que escribe Pablo a Timoteo para saber cómo funcionar como iglesia o como cristiano dentro de la iglesia, no vale con leer un versículo, ni vale con saber la piedad, o vale con este himno, no vale con eso. Tenemos que leer toda la carta de Timoteo. Entonces, esto te escribo. Lo anterior, toda la carta te la escribo. Parece ser que Pablo dejó a Timoteo y tuvo que irse Pablo corriendo, o que no llegó a prepararle muy bien, o que en su juventud había cosas que no sabía muy bien. Entonces te escribo esto rápido para ayudarte hasta que yo llegue, porque iba a llegar. Para que si tardo en mi llegada, dice, sepas cómo debes conducir la casa de Dios, o cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, pongo esta imagen de esta persona, una mujer en este caso, una chica, con un corazón como el de Dios, como hablamos con los ancianos. Mira, te escribo esto para que sepas las cosas que tienes que hacer como creyente, como cristiano. Entonces, atento ¿a qué? Al misterio de la piedad, no, a toda la carta que te mando. Atento para que sepas cómo tienes que conducirte en tu situación, en la casa de Dios, en la iglesia, en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. La casa de Dios es la iglesia es asamblea. Y antes de pasar a esa parte, la palabra casa, que aparece ahí, casa de Dios, se puede traducir también como familia, porque hay versículos como el 4, el 5 y el 12 donde aparece. Entonces, podríamos traducirse, y ahora veremos otra traducción un poco más sencilla, como la familia, cómo debes de conducirte en la familia de Dios. Cuando una persona dice que es hijo de Dios, su vida tiene que ser distinta, tiene que actuar de una forma distinta, de alguna manera tiene que reflejar el Padre que tiene. Y entonces aquí con el Padre siempre tenemos una pequeña discusión, porque dice, claro, es que mi Padre terrenal no me ayuda a ver el Padre celestial. Es posible que lo que voy a decir es simplista totalmente. Es que tu Padre celestial no tiene que ver nada con tu Padre terrenal. Ya, pero el reflejo que tengo en mi mente, mis recuerdos y todo, es que tu reflejo y tus recuerdos no tienen que ver nada con el Padre celestial. Nada. Entonces, ¿qué culpa tiene Dios? Déjame decirlo así, ¿vale? ¿Qué culpa tiene Dios de que el Padre que has tenido aquí no es un Padre como para que puedas cogerlo como referencia en cuanto a lo que es Dios? ¿Es que acaso tu Padre aquí cambia lo que es Dios? Eso no es así. Eso es una mentira que nosotros hemos puesto en nuestra cabeza. Es verdad que las circunstancias aquí, es verdad que las relaciones aquí nos afectan en nuestra forma de pensar inicialmente. Pero recuerda, ya no somos los de antes, ni somos las criaturas de antes, ahora somos nuevas criaturas. Vale, entonces, la casa de Dios, la familia de Dios. Entonces yo, como ahora soy de la familia de Dios, tengo que actúo de distinta manera. No obligadamente, sino de forma natural. ¿Cómo conducirme? En la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte. Aquí, cuando pone esto Pablo, no creo que es casualidad que ponga iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Iglesia del Dios viviente como una iglesia viva. Porque recordar que Éfeso estaba gobernada, en principio, por una religión enfocada en una diosa, enfocada en un templo. Entonces,
es como romper muchos esquemas de decir, mira, es que la iglesia del Dios viviente es una iglesia viva que no está centrada en templos. Y entonces pongo la foto allí del templo este que supuestamente era el templo donde veneraban a otros dioses. Es que el Dios en el que nosotros creemos no es un Dios de edificios, no es un Dios de columnas, no es un Dios de grandes... No, es que vive perfectamente sin nada de eso. Porque en realidad el templo al que nosotros nos referimos y que bíblicamente tendríamos que hacer ahora como constancia es que somos nosotros, que eso es muy interesante porque rompe muchos esquemas. Luchamos por tener grandes templos que reflejen gran Dios que creemos, pero ¿sabes qué pasa? Que lo que va a reflejar el gran Dios que nosotros creemos es nosotros, nuestra vida. Tú vas a reflejar el gran Dios que creemos, que crees. Entonces, está hablando ya iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora veremos un poco, porque columna y baluarte de la verdad es que la iglesia tiene una responsabilidad, una tarea. ¿Y cuál es la tarea de la iglesia? ¿Convencer a todo el mundo de lo que nosotros creemos? No. ¿Perseguir a todo el mundo para que venga a nuestra iglesia? No. Eso es una consecuencia positiva si hacemos las cosas bien. Nosotros tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. ¿De qué verdad? ¿De mi verdad? No. La verdad es Jesús. Columna y baluarte de Jesús y la verdad. Y aquí es cuando entra en juego lo que es la piedad o este himno explicándonos quién es Jesús y qué ocurrió con Jesús, que se puede resumir de una forma muy sencilla. Pero en este caso usó un himno o una canción que posiblemente para los cristianos de la época era conocida. Entonces le dice Pablo, mira, importante es que recuerdes lo que cantamos, lo que realmente predicamos. ¿Por qué estamos peleando por cosas o luchando por cosas que no merecen la pena? Vamos a centrarnos en lo que nosotros realmente creemos, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros predicamos. ¿Cuánto tiempo perdido en cosas ridículas? ¿Cuánto tiempo? Mira, la iglesia, el local, ¿vale? Cuando lo reabrimos o se abrió otra vez el local, ya siendo iglesia evangélica cristiana de Chamartín, íbamos a cambiar la moqueta. Entonces, es que no os podéis imaginar la cantidad de meses, es que lo digo así porque lo digo como anécdota de aprendizaje para no caer en un error, la cantidad de meses que nos tiramos como consejo hablando sobre el color de la moqueta. Y no solo sobre el color de la moqueta, sino si queríamos moqueta o baldosines. Ya llegó un momento que esto era, digo, pon el color que quieras, como si lo quieres poner amarillo chillón, que da igual, que nos da exactamente igual, porque eso no es el centro de nuestro mensaje. Y dice, qué ejemplo más tonto. Bueno, no te puedes imaginar la cantidad de años que tardamos, antes cuando teníamos unas cortinas, en cambiar unas cortinas. Y entonces decíamos, vamos a orar por las cortinas, pero ¿qué orar por las cortinas ni qué nada? Ya teníamos el dinero, ya nos habían dado, pero no hay que orar, no hay que orar por las cortinas. Cómpralas y ponlas. No perdamos tiempo en las cosas que no son importantes. Entonces, como iglesia, nosotros existimos para que la verdad perdure. La verdad, no mi verdad, sino la verdad de Jesús perdure. Vamos a luchar por esas cosas, por las cosas que merecen la pena, por la piedad, por la verdad. Entonces la piedad empieza a tener ya otro color. ¿Vale? Mira que desmenuzando las partes de arriba, descubrimos el valor de toda la epístola. Esto te escribo, toda la epístola, Timoteo, te la escribo, toda la epístola, Andrés, te la escribo, toda la epístola a ti, al que estás oyendo, te la escribe también a ti, para que sepas cómo debes de conducirte en la familia de Dios, porque ahora eres de la familia de Dios. Ahora tu Padre es Dios, y las cosas que han pasado en la vida, bueno, pues te facilitarán o te estorbarán, pero no tienen que ser impedimento para hacer lo que Dios te está pidiendo, como tu Padre. Como Jesús fue obediente al Padre, yo soy obediente al Padre. Y además, no solo eso, sino que cuando nos juntemos como iglesia, ya no estamos para perder el tiempo con tonterías, sino que nosotros tenemos que luchar para que la piedad, el mensaje de verdad, sea predicado y conocido por el mundo. Y no centrarnos en cosas que no dejan de ser simpleces. Y a veces nos hacen perder el tiempo de una manera que no nos imaginamos.
también nuestra vida personal. Pues, aquí es donde pienso yo, bueno, cuando dice Jesús, bueno, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, es que a veces, como en nuestra vida personal, perdemos mucho tiempo en cosas que son tonterías. ¿Qué es las tonterías? La tontería es lo externo, la tontería es la comida, la tontería es el vestido, la tontería son aquellas cosas que sabemos que Dios va a añadirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Qué importante. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto lo sabemos, pero no lo entendemos. Pues, ¿qué es lo primero, más importante que tenemos que hacer en nosotros, en nuestra relación con Dios? Trabajar nuestra relación con Dios. Pero ¿con qué Dios? ¿No? ¿Con cuál qué Dios? Con Dios de la verdad, con Jesús, con Dios encarnado, con Dios crucificado, con Dios resucitado, con Dios ascendido, con Dios quien esperamos. Esperamos que vuelva, y vuelva de la misma forma que Él mismo creó el mundo, de la misma forma y con la misma gloria y con el mismo poder. Vamos a invertir nuestra vida en cosas que son importantes. Ya casi, como que este texto ya puede tener algún tono, ¿no? Busco una versión más fácil. Esta otra versión, que dice, bueno, dice que es la palabra de Dios para todos. Entonces, bueno, pues la palabra de Dios para todos, digo, bueno, pues aquí estoy yo incluido, vale, un poco más fácil. Y dice, espero ir a verte pronto, sin embargo, te escribo estas instrucciones por ahora. Tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia, mira cómo pone en vez de casa, familia, en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que se nos reveló hasta ahora, que no se nos ha revelado sino hasta ahora, o que no se nos reveló sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer, y este es el himno, expuesto en otra versión. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu, y luego Él fue presentado a los ángeles, fue anunciado a las naciones, y la gente de todo el mundo creyó en Él. Y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Mucho más entendible. Quizá algunos podrían discutir, bueno, pero el matiz del primero no quiere hablar tanto. Algunos dirían que espíritu no es tanto el Espíritu Santo, sino que él supo discernir perfectamente entre el espíritu y la carne y supo caminar según el agrado del Espíritu. Algunos dirían, bueno, en realidad lo que estaba hablando el Espíritu Santo era vindicar, o como decir, no, Él fue crucificado, pero en realidad no tenía que haber sido crucificado Él. Su lugar lo tenía que haber ocupado otras personas. Pero bueno, la idea del himno, del cántico como que ya es un poco más clara. Cristo se dio a conocer, todo lo que enseñó fue aprobado, comprobado, o fue corroborado, o fue unido con las enseñanzas del Espíritu, luego fue presentado a los ángeles, luego fue anunciado a las naciones, luego la gente de todo el mundo creyó porque teníamos que ir a predicar a todos los sitios, y luego nuevamente recibió el honor que antes tenía. Y he puesto una escalera, porque es como si viésemos esto en la vida de Jesús. En realidad lo que está diciendo el himno, con palabras que hoy diríamos de otra forma, ¿vale? Lo que está diciendo el himno es un poco el resumen de lo que fue la vida de Jesús y las cosas que Dios nos enseñó. Nosotros no tenemos que salirnos de estas cosas. Por eso, cuando hablamos de piedad, una posible traducción de piedad es específicamente el esquema del Evangelio. Hablamos de piedad. ¿Qué es la piedad? Pues el esquema del Evangelio. Cuando nosotros predicamos, ¿qué predicamos? El esquema del Evangelio. Ni más ni menos. Pero yo tenía que sacar algunas conclusiones de aquí. Déjame dejar la Biblia aquí. Tenía que sacar algunas conclusiones. Digo, vale, pues ya hemos desgranado este texto, ya vemos que Pablo va a visitar a Timoteo pronto, ya vemos que Timoteo sabe cómo comportarse dentro de la familia de Dios. Ojo, muy importante, comportarse dentro de la familia de Dios, no de una forma forzada, sino de una forma natural, porque ahora mi padre es Dios y yo quiero ser reflejo de lo que es mi padre. Y cuando tengo necesidades, pues recurro a mi padre, que es Dios. Y lo primero que tengo que pensar es que las prioridades o donde voy a invertir mi tiempo es en Dios, porque todo lo demás será añadido. ¿Vale? Entonces, todo esto vamos aprendiéndolo, vamos sacándolo, vemos que la iglesia tiene un sentido, tiene un propósito mucho más allá del
de lo que podemos llamar la visión de la iglesia nuestra, o llenar esto de personas, o es que mira, yo soy distinto, entonces nuestro fácil. No. Nosotros tenemos que luchar por la verdad. Por la verdad. Si tú das tu vida por algo, que sea la verdad es Jesús, no es la verdad que nosotros queremos como iglesia, ¿no? Hay muchos matices, ¿vale? Pequeños dentro de la iglesia, que puedes mantenerlos, pero no pierdas tu vida por ellos. O no inviertas todo tu esfuerzo en eso, la verdad. Entonces, ¿sabes? Saco 3 cosas que me gustaría que te llevases y que yo quiero llevar. Tú eres columna y fundamento de la verdad. ¿Yo? Como aparece este hombre aquí. Tú eres columna y fundamento de la verdad. Y columna y fundamento puedes decirlo como defensor y soporte. Y la verdad, ahí pongo varios textos para que veas que la verdad no es los 10 puntos del credo de tu iglesia. No, la verdad es Jesús. La verdad es el mensaje de Jesús. Y dice, bueno, si yo tengo bastante, esto no es tarea mía. Yo tengo a la familia. ¿Tú crees que tengo tiempo yo para ser baluarte y columna y fundamento de nada? Yo tengo la familia, el trabajo, tengo que pensar en las comidas, en los vestidos, en los estudios, bueno, llamadas, tengo que hacer un montón de llamadas, personas que cuidar, pensando en personas más mayores que cuidar, tengo que cuidar mi salud, por supuesto, tengo que buscar empleo porque ahora mismo el que tengo no me gusta o estoy necesitando porque no tengo mis devocionales. Y esto lo he puesto a propósito porque a veces con nuestros devocionales pensamos que ya hemos cubierto todo y cuidado porque podemos caer en la religiosidad de cumplir. Hay 4 cosas, ¿vale? A veces los devocionales son la lectura del pan diario que hacemos y que no está mal, a mí me parece bien, yo he leído, algunos me gustan más, otros menos, como todo, eso pues está bien, pero esto no deja de ser un cristianismo un poco soso. Ya tengo bastante con mis luchas personales. Pues mira, aparte de todo esto, hay algo mucho más importante que nosotros por lo que tenemos que vivir. Es que somos columna y fundamento de la verdad. Y por eso cuando tú vas caminando por la calle, la gente tiene que ver en ti la verdad, tiene que ver en mí la verdad, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Qué verdad? Bueno, pues que Jesús se hizo carne, que Jesús murió, que los pasos que dio Jesús fueron aprobados por el Espíritu Santo, que en la vida de Jesús los ángeles tuvieron una presencia muy importante porque el mundo celestial con el mundo terrenal se unió porque había comunión entre los dos y que luego Jesús va a venir otra vez. Dentro de todo esto hay muchas más cosas, pero nosotros tenemos que luchar por la verdad. Tú eres columna y fundamento de la verdad. Cuidado aquí, que no hagas la verdad tu verdad, que no te inventes tu verdad que se acomoda a tus necesidades, sino que seamos capaces de buscar la verdad. E incluso poder escribir, mira, y esta es mi verdad, o no mi verdad, esta es la piedad como yo la entiendo, y escribo una canción que coincida con las palabras de Jesús, porque lo que Pablo estaba insistiendo a Timoteo, cuidado que estos falsos maestros no te engañen con fábulas falsas, o con fábulas que al fin y al cabo lo único que están haciendo es destruir el mensaje. ¿Vale? Tú eres columna y fundamento de la verdad. ¿Yo? Sí. Tú. Tú tienes un motivo para vivir como familia de Dios. Mira, bastante tengo yo para preocuparme en mi vida, para saber cómo tengo que vivir. Mira, yo tengo las leyes sociales, tengo que comportarme en la sociedad como la sociedad dice. Las leyes de tráfico, tengo que conducir como tráfico dice. La ética, que eso es todo un poco relativo, ¿no? Pero claro, la ética social es súper cambiante. Pero bueno, la ética, las normas en el trabajo, tengo que defenderme. Yo paso de todas estas cosas. Una cosa es la iglesia y otra es la vida. Entonces ahora encima me dices que tengo que vivir como familia de Dios. Porque lo más importante en nosotros no es el color de la moqueta, no es las cortinas, no es lo más importante en nuestras vidas es que nosotros vivamos como realmente nuestro Padre quiere que vivamos, que seamos familia de Dios, familia de Dios. Entonces, ahí vienen preguntas, ¿nosotros nos comportamos como familia de Dios? Por eso es importante conocer la piedad, por eso es importante conocer el mensaje del Evangelio, porque tú vas a vivir conforme al mensaje del Evangelio, vas a luchar por las cosas que tienen que ver con el Evangelio. Y lo último,
es que tú eres el mensajero, un mensajero. Y aquí pongo esta famosa arroba porque no quiero en ningún caso que al poner la imagen de un hombre, a propósito de un hombre, porque recuerda que nosotros estamos diciendo, venga hombres, levantad manos santas, despertad, despertad. Entonces quería poner un hombre, tú eres mensajero y tú eres el mensaje. Pero yo no soy obispo, eso es cosa de los obispos. No, eso es cosa de la iglesia viva, del Dios vivo, porque somos familia y como familia tenemos el mismo Padre. Y yo no puedo, o yo no tengo ganas, o yo no quiero, vale, estas razones sí me las creo, pero sabes que tú eres mensajero, tú eres vocero de la verdad y de la piedad. Por eso dices, ¿y cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Mira, cuando cantamos en la iglesia estamos siendo voceros de la verdad, voceros a las demás personas de lo que Dios es. 3 cosas que aprendo sencillas de este texto que son aplicables. Yo soy el mensajero de la verdad, de la piedad, si quieres decirlo. Yo tengo que vivir como parte de la familia de Dios. ¿Y en base a qué? En base a la piedad, al mensaje que ya está escrito. No te inventes otro, no te inventes otro. Y hoy hablaba con alguien que lleva un grupo casero y todo eso y me dice, mira, estamos peleando ahora con un concepto, el perdón. Vale, pues sí, pelea, pero no te acomodes a lo que es el perdón humano, porque eso es muy, muy corto. Porque nosotros vivimos como familia de Dios, como hijos de Dios, con nuestro Padre, Dios. Entonces, nosotros somos reflejos de este Padre. Y luego tú eres columna y fundamento de la verdad. Así que estas 3 cosas, ¿qué nos puede faltar? ¿Qué nos puede faltar? Miren, yo creo que lo que nos falta es quizá cambiar la postura de nuestra vida frente a la piedad. Y cuando digo piedad, digo el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Lo que nos falta es cambiar la postura de nuestra vida frente a Dios, la postura de nuestra vida en la familia de Dios, la postura de nuestra vida cuando nosotros tenemos que tomar decisiones que a veces nos cuestan o a veces no sabemos por dónde tirarlas, o que nosotros tenemos una opinión y resulta que sabemos que Dios está diciéndonos otra cosa. Cambiar la postura. En vez de ser esta postura que vemos aquí, agresiva, como diciendo yo mensajero, yo baluarte de qué, si tengo un montón de cosas que hacer, ocúpate de lo importante. Esta es la postura correcta frente a la presencia de Dios. Tú crees en Cristo, misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Y un misterio no porque esté oculto, sino porque se nos ha sido revelado, ya después de muchos años, que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¡boom!, explotó en Jesús. Misterio desvelado. Y un Jesús que no es para los judíos, sino que es para el mundo entero. Para el mundo entero. Porque fue predicado a todo el mundo. Yo creo en Jesús, Dios encarnado, que fue obediente en todo, que fue al cielo, que su mensaje se ha predicado y que el mundo ha creído en él. Yo creo en Jesús. Y cuando digo creo, no es creo como que ha existido algo, sino creo de esta forma. Yo me postro ante Dios, yo me postro ante Jesús. Por eso, quizás podemos concluir de alguna forma este mensaje con estas palabras. Deja de luchar contra Dios. Y esto te escribo, Timoteo, Pablo escribía a Timoteo, para que enseñes a la iglesia y ayudes a la iglesia y te lo apliques también a ti mismo. Deja de luchar contra Dios. Deja de luchar contra Dios. Vive a Dios. Vive como parte de la familia de Dios. Sé iglesia, sé asamblea, sé creyente. Haz caso a lo que Dios está diciendo. Sencillamente. Haz caso a lo que Dios está diciendo. Invertimos nuestras vidas en cosas que no merecen la pena. Cuando el mensaje se puede reducir, busca primero a Dios. Dios, no tu Dios, sino a Dios de verdad. ¿Vale? Nosotros creemos que Dios se refleja en la Biblia, que nos enseña en la Biblia para no salir cada uno con un Dios distinto. Los principios que aparecen en la Biblia. Busca a Dios primero y todo lo demás será añadido. Si eres una persona que luchas contra Dios, no contra nosotros, no contra mí, en realidad porque no voy a pelear nada, deja de pelear.
Date una oportunidad, quítate los guantes, arrodíllate y póstrate ante Dios. El misterio de la piedad es el misterio del Evangelio, buenas noticias que nos hablan de una relación viva con un Dios vivo, en una iglesia viva, que es una familia viva, que tiene un Padre vivo y que sabe perfectamente qué es lo que nosotros necesitamos. Así que este es mi reto, que disfrutes de Dios, que disfrutes de la iglesia, que disfrutes del mensaje, que es eficaz y que tenemos que luchar por mantener. Que Dios os bendiga.